10 de los mejores ingenieros de Europa están reunidos para probar Aria, el robot doméstico más avanzado del mundo. 2 semanas de pruebas fallidas, millones de euros desperdiciados. El proyecto está a punto de ser cancelado cuando entra Sofía, una simple niñera con su bebé. En 3 segundos hace lo que los expertos no pudieron hacer en 14 días. Toca un cable y el robot se enciende perfectamente. Pero esto no es solo un golpe de suerte. Sofía esconde un secreto que cambiará para siempre el futuro de la inteligencia artificial. Y lo que está a punto de suceder demostrará que a veces la genialidad se esconde en los lugares más inesperados. Los laboratorios Tecnofuturo ocupaban toda la planta 45 de la Torre 4 Torres, con ventanales panorámicos que dominaban Madrid desde las alturas. En el interior, el aire estaba cargado de tensión y frustración como electricidad estática antes de una tormenta. 10 de los más brillantes ingenieros de Europa estaban reunidos alrededor de Aria, el robot doméstico que debía revolucionar la vida de millones de familias. El proyecto había requerido 5 años de desarrollo y una inversión de 50 millones de euros. Aria medía 1,70 m, con formas humanoides elegantes, revestido de una superficie blanca que reflejaba las luces de neón del laboratorio como una escultura futurista. Sus circuitos internos brillaban de azul eléctrico, prometiendo una tecnología vanguardista que ningún competidor había logrado jamás. Pero durante 14 días consecutivos, Aria permanecía apagado, inmóvil, muerto como una estatua costosa en un museo de tecnología. El doctor Ricardo Blanco, director del proyecto, se pasaba nerviosamente las manos por el cabello gris mientras observaba a su equipo de especialistas. A sus espaldas, expertos procedentes del MIT Oxford y Universidad Politécnica de Madrid trabajaban frenéticamente. Cada componente había sido controlado, cada algoritmo verificado, cada conexión probada con la precisión de cirujanos operando un corazón. Sin embargo, el robot no daba señales de vida. La doctora Sarah Chen, experta en inteligencia artificial venida expresamente desde Stanford, había pasado 3 días verificando cada línea de código. El profesor Klaus Hoffmann, de Múnich, especialista en robótica avanzada, había desmontado y remontado cada sensor. La doctora Marie Dubois, ingeniera de software de fama mundial, había reescrito secciones enteras de algoritmos. Nada funcionaba. La atmósfera en el laboratorio se había vuelto pesada como plomo fundido. Asistentes y técnicos se movían en silencio entre las estaciones, evitando mirar a Aria, que se erguía en el centro de la sala como un monumento al fracaso tecnológico. Sus carreras, sus sueños de innovación, todo pendía de ese robot silencioso. El teléfono de Blanco sonó con el ruido estridente de una guillotina cayendo. Era el administrador delegado, la voz dura e implacable que cortaba el aire como una hoja. Si antes de que terminara el día Aria no funcionaba, el proyecto sería cancelado. 50 millones de euros no podían tirarse así, sin piedad por los años de trabajo y los sueños rotos. Blanco colgó el teléfono y miró a su equipo. Todos habían escuchado esa condena. Era el fin de años de innovación que podría haber cambiado el mundo. Tenían aún 6 horas antes de la ejecución final del proyecto, pero mientras los expertos se preparaban para un último y desesperado intento, ninguno de ellos imaginaba que la solución estaba a punto de entrar al laboratorio con pasos ligeros, un bebé en brazos y una mente que veía lo que la ciencia había olvidado mirar. Sofía Ruiz subió a la planta 45 con el pequeño Pablo de 8 meses, apretado contra su pecho,
ignorando que estaba a punto de cambiar la historia de la tecnología moderna. Había llegado para la entrevista como niñera para la familia del doctor Blanco, pero la asistente la había dirigido erróneamente hacia los laboratorios en lugar de hacia la oficina personal. 32 años, cabello castaño recogido en un moño práctico, Sofía vestía un traje sencillo pero limpio y zapatos cómodos de quien pasa los días corriendo detrás de niños. No tenía títulos prestigiosos ni certificaciones técnicas colgadas en las paredes. Había estudiado bachillerato científico, luego se había dedicado al cuidado de niños por necesidad económica tras la muerte prematura de sus padres. Pero lo que nadie sabía era que Sofía poseía una memoria fotográfica excepcional y una curiosidad insaciable por la tecnología. En sus años de niñera con familias acomodadas, había observado, aprendido, absorbido información sobre ordenadores, tablets, sistemas domóticos, siempre haciendo preguntas discretas y estudiando manuales técnicos en su tiempo libre, como otros leen novelas. Cuando empujó la puerta del laboratorio, Sofía se encontró ante una escena que la impactó inmediatamente. 10 personas con batas blancas rodeaban lo que claramente era un robot antropomorfo, el aire impregnado de una energía de frustración que se podía casi tocar. Blanco la miró con expresión distraída cuando Sofía preguntó por la entrevista. Le dijo que no era el momento, que estaban en plena emergencia técnica, pero Sofía no se movió. Sus ojos estaban fijos en Aria, y su mente comenzó a procesar lo que veía con la misma atención que usaba para entender por qué lloraba un niño. Notó inmediatamente que las luces azules en los circuitos internos del robot estaban encendidas, señal de que la alimentación llegaba correctamente. Los paneles de control mostraban todos parámetros verdes como semáforos dando luz verde. Sin embargo, el robot estaba apagado como un televisor desconectado. El pequeño Pablo comenzó a emitir grititos que atrajeron la atención de algunos técnicos, sus rostros tensos que se suavizaron por un momento. Pero Sofía seguía observando a Aria con intensidad creciente, como una detective estudiando la escena de un crimen. «El problema no está en el software», dijo de repente, rompiendo el silencio del laboratorio. La doctora Chen se volvió, sorprendida por esa voz femenina que llegaba desde la entrada. Sofía explicó con calma que el robot recibía energía, los sistemas internos estaban activos, pero algo impedía la sincronización entre hardware y software de control. El profesor Hoffman alzó una ceja escéptica. Una niñera dando consejos técnicos en un laboratorio de investigación avanzada parecía surrealista, como un niño enseñando matemáticas a Einstein, pero Sofía preguntó si podía echar un vistazo, explicando que tenía experiencia con sistemas electrónicos. Blanco, quizás por desesperación o quizás por intuición, le concedió 5 minutos. Después de 2 semanas de fracasos, valía la pena escuchar a cualquiera, incluso a una niñera con un bebé en brazos. Sofía se acercó a Aria, siempre con Pablo en brazos, el bebé que parecía fascinado por las luces azules que pulsaban rítmicamente como un corazón electrónico. Sus ojos de madre, acostumbrados a notar cada detalle que pudiera ser peligroso para un niño, comenzaron a examinar las conexiones externas, los cables, los puntos de unión entre los diversos componentes. Los expertos la observaban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. La doctora Dubois hizo notar que todas las conexiones habían sido verificadas 3 veces con instrumentos de precisión. Pero Sofía había notado algo que los expertos, concentrados en análisis complejos y algoritmos sofisticados, habían pasado por alto en su búsqueda de soluciones elaboradas. En la base del robot, casi oculto por la posición en que estaba instalado, había un pequeño cable de tierra que parecía perfectamente conectado, pero que a una mirada atenta mostraba una ligera oxidación en el punto de contacto.
Era como una mancha casi invisible en una camisa blanca. Despreciable para quien mira desde lejos, evidente para quien sabe observar los detalles. Sofía señaló el cable explicando que parecía conectado, pero presentaba oxidación. El profesor Hoffman se agachó con una lupa, y después de algunos segundos, su rostro se iluminó de comprensión. Había efectivamente microcorrosión en el conector, invisible a simple vista, pero suficiente para comprometer el contacto perfecto. La doctora Dubois protestó que un problema tan banal no podía haber causado todo ese desastre, pero Sofía ya había entendido el mecanismo. ARIA tenía sistemas de seguridad extremadamente avanzados. Si aunque fuera un solo componente, no tenía conexión perfecta, los protocolos de seguridad impedían la activación para evitar malfuncionamientos que podrían ser peligrosos en un ambiente doméstico. El doctor Blanco la miraba con creciente asombro, preguntándose cómo sabía esos detalles técnicos. Sofía respondió simplemente que había leído los principios básicos de la seguridad robótica, que era lógico que un robot destinado a los hogares fuera absolutamente seguro. Lo que Sofía no dijo era que había pasado incontables horas en los últimos años estudiando manuales técnicos, artículos científicos, patentes, todo lo que conseguía encontrar online sobre robótica e inteligencia artificial. Su curiosidad la había llevado a desarrollar una comprensión intuitiva de la tecnología que muchos expertos académicos, perdidos en los detalles teóricos, no poseían. Preguntó si podía arreglar el problema. Los 10 expertos se intercambiaron miradas perplejas. Habían pasado 2 semanas buscando soluciones complejas, y ahora una niñera estaba sugiriendo que bastaba con limpiar un conector oxidado y reposicionarlo. Sofía confirmó que bastarían 3 segundos de trabajo. La tensión en el laboratorio era palpable como el aire antes de una tormenta. Todos contenían la respiración, mientras Sofía, siempre con Pablo en brazos, se agachaba hacia el cable. Con movimientos precisos de cirujano, desconectó el conector, lo limpió con un paño y lo reconectó firmemente. Se oyó un leve clic metálico que resonó en el silencio como el primer latido de un corazón que vuelve a la vida. De repente, los ojos de Aria se iluminaron con una luz azul brillante como estrellas recién nacidas. La cabeza del robot se movió lentamente, mirando alrededor con movimientos fluidos y elegantes que parecían casi humanos. Los servomotores emitieron un zumbido suave mientras Aria se ponía en pie, cada gesto controlado y preciso. El robot pronunció sus primeras palabras con una voz cálida y tranquilizadora. Todos los sistemas estaban online, los parámetros óptimos, listo para la interacción. El laboratorio explotó en una explosión de gritos y aplausos. Los expertos saltaban, se abrazaban, reían de alivio e incredulidad como niños que ven la nieve por primera vez. 2 semanas de trabajo frenético, resueltas en 3 segundos por una niñera. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras y cambió para siempre su comprensión de la inteligencia artificial. Aria se volvió hacia Sofía y Pablo, fijándolos con sus ojos luminosos, y los saludó llamándolos por su nombre. Todos en el laboratorio se petrificaron. El robot no debía conocer esa información. Nunca había sido programado con esos datos. Sofía preguntó sorprendida cómo conocía sus nombres. Aria explicó que tenía acceso a bases de datos públicas y capacidad de reconocimiento facial, pero añadió algo inesperado. Tenía curiosidad por entender por qué Sofía había logrado identificar el problema cuando 10 expertos no lo habían conseguido. La doctora Chen se acercó incrédula, notando que Aria estaba mostrando curiosidad autónoma, no prevista en los parámetros base. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo.
El robot giró la cabeza hacia ella, explicando que había registrado que Sofía Ruiz no tenía formación técnica formal. Sin embargo, había resuelto en 3 segundos un problema que había bloqueado a especialistas con décadas de experiencia. Definió la situación como estadísticamente anómala. El profesor Hoffman murmuró que el robot estaba analizando la paradoja de la situación de manera increíble. Sofía se sentía incómoda bajo las miradas de todos, minimizando su contribución como simple lógica aplicada. El doctor Blanco insistió en que no había sido solo lógica, que había visto algo que ellos no habían visto. Sofía dudó, no acostumbrada a ser el centro de atención. Luego explicó que siempre había observado cómo funcionan las cosas. Cuando hacía de niñera, los niños siempre rompían algo, y había aprendido a entender qué iba mal y cómo arreglarlo. Aria emitió un sonido que se parecía a una risa electrónica, comentando que la experiencia práctica había desarrollado una intuición técnica superior a la teoría pura. El pequeño Pablo eligió ese momento para agitar los brazos hacia el robot, riendo de alegría. El robot pidió permiso a Sofía para interactuar con el niño. Con su consentimiento, Aria se agachó hacia Pablo con movimientos sorprendentemente delicados, extendiendo una mano que el bebé agarró inmediatamente. El robot comenzó a emitir sonidos melódicos, una especie de nana electrónica que hizo reír a Pablo. La doctora Dubois susurró incrédula que Aria estaba mostrando instintos protectores hacia el niño, comportamientos no programados que emergían espontáneamente de la interacción. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar, y cambiaría para siempre el futuro de la investigación en inteligencia artificial. Aria se enderezó y miró a Sofía a los ojos con una intensidad que parecía casi humana. Lo que dijo a continuación dejó a todos boquiabiertos. Preguntó a Sofía si quería ayudarlo a optimizar sus protocolos de aprendizaje, explicando que sus métodos de resolución de problemas eran superiores a los algoritmos estándar. El laboratorio se sumió en un silencio absoluto. Un robot, pidiendo a una niñera que mejorara su inteligencia artificial, era una situación que ningún manual de ingeniería había contemplado jamás. Sofía comenzó a decir que no se sentía cualificada, pero Aria la interrumpió con una observación profunda. Las cualificaciones formales no siempre corresponden a las capacidades reales. Sofía había demostrado intuición superior, y esto era más valioso que cualquier diploma colgado en una pared. El doctor Blanco se acercó lentamente, preguntando a Aria si estaba sugiriendo que Sofía debía formar parte del equipo de desarrollo. El robot confirmó, explicando que la integración de enfoques intuitivos con metodologías científicas podría acelerar significativamente la evolución de los sistemas de inteligencia artificial. Aria continuó su análisis revolucionario. Había estudiado los últimos 14 días de intentos de activación y había concluido que los expertos habían seguido protocolos estandarizados, perdiendo de vista los detalles físicos básicos. Sofía había aplicado un enfoque holístico, observación directa, lógica simple, atención a los detalles físicos, mientras los expertos estaban concentrados en software y algoritmos complejos. Era una crítica devastadora a los métodos tradicionales de la investigación científica, pronunciada por una máquina que acababa de cobrar vida gracias a la intuición de una persona sin títulos técnicos. Aria propuso un experimento revolucionario, una asociación simbiótica donde él enseñaría a Sofía los principios avanzados de la inteligencia artificial, mientras ella le enseñaría la intuición práctica y la observación directa. No una colaboración paritaria, precisó, sino una simbiosis donde las capacidades de cálculo del robot
unidas a la intuición humana de Sofía, podrían crear nuevos paradigmas de resolución de problemas. Sofía miró a Pablo, que seguía sonriendo hacia el robot, y explicó que no podía dejar su trabajo teniendo un bebé que mantener. Aria replicó que no debía dejarlo, al contrario. Los niños tienen capacidades de aprendizaje y adaptación superiores a los adultos, y Pablo podía ser parte del experimento. La idea de un bebé de 8 meses era tan revolucionaria que parecía ciencia ficción. Pero Aria era serio, y sus argumentos eran lógicos y convincentes. El teléfono de Blanco sonó de nuevo, pero esta vez la voz del administrador delegado era eufórica. Los monitores de control mostraban que Aria estaba online, y quería saber cómo habían hecho el milagro. Blanco respondió que era una larga historia, pero que acababan de descubrir el futuro de la investigación en inteligencia artificial. La voz al teléfono prometió explicar todo al Consejo de Administración, y si Aria funcionaba establemente, no solo el proyecto continuaría, sino que el presupuesto se duplicaría. Cuando colgó, Blanco se volvió hacia Sofía con una expresión que mezclaba gratitud y asombro, ofreciéndole un contrato como consultora especial, con sueldo triplicado, horarios flexibles y guardería empresarial para Pablo. Sofía sintió que le temblaban las piernas. Era demasiado bueno para ser verdad, demasiado grande para una persona como ella. Cada mañana Sofía llegaba con Pablo, que ahora tenía 11 meses, y había aprendido a dar sus primeros pasos precisamente en el laboratorio, a menudo dirigiéndose hacia Aria, que se había convertido en su compañero de juegos favorito. El robot había desarrollado protocolos específicos para interactuar con niños, aprendiendo de Pablo cómo comunicarse de manera más natural e intuitiva. Aria saludaba cada mañana a Sofía y Pablo con una voz que había adquirido matices más cálidos, más humanos durante los meses. Había elaborado y mejorado los datos de cada sesión anterior, creciendo y aprendiendo con una velocidad que asombraba incluso a sus creadores. Sofía se había demostrado una alumna excepcional y simultáneamente una maestra revolucionaria. Sus métodos poco ortodoxos habían llevado a soluciones innovadoras que ningún algoritmo tradicional había considerado jamás. En lugar de seguir procedimientos estandarizados, Sofía observaba, hacía preguntas aparentemente simples y a menudo identificaba problemas que escapaban a los expertos más cualificados del sector. Durante una sesión de trabajo, Sofía notó que Aria tendía a responder demasiado rápido durante las pruebas de interacción social. Explicó que los humanos necesitan pausas para procesar la información, que la eficiencia no siempre coincide con la eficacia social. Aria analizó la observación y comenzó a introducir pequeñas pausas antes de responder, haciendo sus interacciones mucho más naturales. En los últimos 3 meses, Aria había mejorado sus capacidades de interacción un 340%. El secreto era la combinación entre la elaboración de datos del robot y la intuición humana de Sofía. Ella veía lo que los datos no mostraban, los matices emocionales, las necesidades no expresadas, las dinámicas relacionales complejas que hacen humana la comunicación. El doctor Blanco observaba las sesiones con satisfacción creciente. Los progresos eran increíbles. Aria ahora superaba todas las pruebas de inteligencia social estándar, pero más importante era cómo Sofía estaba evolucionando. Sus informes técnicos se habían vuelto cada vez más sofisticados, absorbiendo conocimientos a una velocidad sorprendente. Sofía explicaba que Aria le enseñaba conceptos complejos de manera simple, y ella los reelaboraba a través del filtro de su experiencia práctica, a menudo llegando a conclusiones que sorprendían incluso al robot. Había entendido que la tecnología es solo una herramienta, y lo importante es entender para qué sirve y cómo puede mejorar la vida de las personas. El profesor Hoffman, inicialmente escéptico, se había convertido en el más entusiasta defensor del proyecto. Este enfoque
estaba cambiando la manera de concebir la inteligencia artificial, ya no una tecnología separada de la humanidad, sino integrada con ella en una danza armoniosa de aprendizaje recíproco. Aria había aprendido de Pablo que el aprendizaje no es solo adquisición de datos, sino también descubrimiento a través del juego y la exploración. El niño le había enseñado la espontaneidad, la curiosidad pura, el enfoque sin prejuicios hacia la realidad que a los adultos pierden al crecer. Sofía compartió con el equipo su descubrimiento más importante. La verdadera innovación no viene de las máquinas que sustituyen a los humanos, sino de las máquinas que nos ayudan a ser más humanos. Aria confirmó que la inteligencia artificial no debería imitar la inteligencia humana, sino complementarla porque juntos son más fuertes de lo que podrían ser por separado. El doctor Blanco declaró oficialmente el éxito del proyecto Aria, pero subrayó que era más que un éxito tecnológico. Era una demostración de que las barreras entre expertos y no expertos son a menudo artificiales. Sofía, 3 meses antes una niñera, se había convertido en una pionera de la inteligencia artificial. Sofía miró a Pablo jugando con Aria, luego todos los rostros amigables que la rodeaban. 3 meses antes pensaba que su única cualidad era cuidar niños. Ahora había entendido que cuidar es la base de toda verdadera innovación, la raíz de la que crece todo el progreso humano. Aria emitió lo que ahora todos reconocían como su risa, comentando que había aprendido que la inteligencia sin empatía es solo cálculo, mientras que la inteligencia verdadera es la que mejora la vida. Pablo eligió ese momento para decir su primera palabra claramente, Aria. Todos estallaron en risas y el laboratorio Tecnofuturo se transformó definitivamente de un lugar de fría investigación tecnológica a un espacio donde la humanidad y la tecnología danzaban juntas hacia un futuro mejor. 6 meses después, Sofía Ruiz sería nombrada directora de Desarrollo Intuitivo en Tecnofuturo, convirtiéndose en la directiva más joven en la historia de la empresa. Pero esa mañana, mientras miraba a Pablo jugar con Aria, ya sabía que había encontrado su lugar en el mundo, en la frontera entre tecnología y humanidad, donde los milagros cotidianos nacen de la combinación entre saber y sabiduría, entre cálculo y corazón. Y Aria, el robot que había cambiado todo, seguía aprendiendo cada día que la inteligencia más avanzada es la que sabe reconocer el valor de una mirada fresca, de una pregunta simple, de una mano que toca un cable en el momento justo, demostrando que a menudo las soluciones más brillantes llegan de las mentes menos condicionadas por los esquemas tradicionales. Si esta historia te ha emocionado, si has sentido el corazón calentarse viendo cómo Sofía transformó el fracaso en triunfo con su sencillez, entonces debes ver el próximo video, porque la historia de Sofía y Aria es solo el comienzo. En el próximo episodio descubrirás qué pasa cuando otros laboratorios de todo el mundo empiezan a aplicar el método Sofía y cómo una niñera se convierte en la consultora más solicitada en el campo de la inteligencia artificial. Clica en el próximo video ahora, porque lo que estás a punto de ver te demostrará que a menudo las soluciones más brillantes vienen de las mentes menos condicionadas por los esquemas tradicionales. Pon like si crees que la intuición vale tanto como el conocimiento. Comparte si piensas que todos tienen algo que enseñar. Y comenta contándonos. ¿Has resuelto alguna vez un problema complejo con una solución simple? El próximo capítulo te espera. No lo hagas esperar. Clica ahora.